el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos ha generado mucha polémica y dudas porque al parecer no se conoce todo el contenido del convenio. Para darnos una opinión sobre este tema, tenemos la colaboración de Carlos Bautista. Él es especialista en comercio y negocios internacionales, quien nos habla sobre la normativa internacional respecto a la solicitud de asilo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Por reglas del derecho internacional, el momento en que una persona llega a solicitar asilo a un país determinado, esa persona no podrá ser devuelta a su país de origen para preservar sus derechos humanos y tal vez su vida. Sin embargo, vamos a llegar a encontrar que con el nuevo acuerdo migratorio entre México y los Estados Unidos de América, bajo la sección 235 de la Immigration Act o Ley de Inmigración de Estados Unidos, se abre la posibilidad de que esa persona no sea devuelta a su país de origen, pero enviada a un tercer país seguro, que en este caso sería México, para que aquí en México llegaran a esperar el tiempo suficiente para tener una respuesta por parte del gobierno norteamericano, aunque esa respuesta puede tardar hasta 2 años. Mientras tanto, aquí el gobierno mexicano se obliga a tener a esa persona, pero sobre todo a darle todos los servicios que requiere a lo largo de los meses, otra vez como ya comentamos, a lo largo del plazo de 2 años, para tener la seguridad de que esa persona no sea devuelta a su país de origen, donde podría perder precisamente la vida, o en su caso llegar a tener consecuencias jurídicas, pero también consecuencias sociales. Cabe aclarar por otra parte que llegamos a ver que las personas que se encuentran en ese tipo de situación de vulnerabilidad tienen la prerrogativa de llegar a decidir si esperan el tiempo suficiente aquí en México o bien llegan a retornar por sí mismos a su país de origen. Es decir, no los estamos obligando a que permanezcan en territorio mexicano. Por el contrario, vamos a llegar a encontrar que esas personas estarían aquí en México de manera libre, voluntaria, si es que así lo desean. El gobierno mexicano no los puede retener en territorio nacional, pero al mismo tiempo el gobierno norteamericano se quitaría esa carga de tener a personas por meses o por años. Pero lo más importante, para dar un marco jurídico que permita precisamente el tener una solución al problema migratorio.